característico saludo. No tenía remitente. El sello era de Seminole, Texas. Y por detrás, garabateado, decía Felices Pascuas. En el sobre había una copia de bolsillo de The Case for the UFO de Morris K. Jessup. Los márgenes estaban llenos de comentarios en tinta de 3 colores diferentes y aparentemente en 3 caligrafías diferentes. Si leías los comentarios garabateados en el libro, esa gente hablaba de que estaban en algún lugar de la superficie de la Tierra. Los alienígenas, si queréis llamarles así. Esos 3 escritores resolvían todos los misterios del universo. Hablaban de modos y métodos de viaje usados por los ovnis. Hablaban sobre el comportamiento y la ética de los seres que gobernaban esas naves espaciales. Los escritores también afirmaban conocer un proyecto ultrasecreto llevado a cabo durante la Segunda Guerra Mundial en el que había desaparecido un buque de guerra. Experimentos de campo de la Marina estadounidense. En octubre de 1943, según el libro, se producía la invisibilidad de un barco y su tripulación. Los resultados habían sido tan aterradores que por suerte habían detenido la investigación. Es la primera mención a lo que se conocería como el Experimento Filadelfia, el nacimiento de una leyenda. Los oficiales de la Marina se sintieron intrigados por el libro. Llamaron a Morris Jessup al cuartel general de la oficina para ver si el autor podía arrojar alguna luz sobre su origen. Jessup reconoció la caligrafía del libro. Era extraño, pero había recibido cartas escritas con la misma inconfundible letra. Estaban firmadas por un hombre que se identificaba como antiguo marino mercante, Carlos Allende. El estilo de escritura de Carlos Allende proclamaba que estaba loco. Aún así, quizás el hombre solo exageraba algo que había visto o había oído. Desde entonces, la gente se ha mostrado perpleja ante el aparente interés militar de alto nivel en un libro sobre los ovnis. Morris K. Jessup quedó asombrado por el interés de la Marina. Se dice que empezó su propia investigación sobre el experimento Filadelfia. En 1959 presuntamente hizo un gran descubrimiento e iba a compartirlo con un colega llamado Dr. Manson Valentine. En abril de 1959, Morris Jessup llamó a su amigo, el Dr. Valentine, y le dijo: creo que he encontrado algo que tiene que ver con el experimento Filadelfia, que he estado investigando, y quiero mostrarte lo que he encontrado. Quedaron para cenar y hablar de su investigación al día siguiente. Sin embargo, al día siguiente, el 20 de abril de 1959, se descubrió el coche de Jessup en un parque de Coral Gables, Florida. El motor aún estaba en marcha. Había una manguera que iba desde el tubo de escape al interior del coche. Dentro estaba Morris K. Jessup, que todavía respiraba, aunque murió poco después envenenado por el monóxido de carbono. Aparentemente suicidio. ¿Lo era? Es muy interesante que en lugar de ir a casa del Dr. Valentine, eligiera ir a un parque y presuntamente suicidarse. Desde entonces, la naturaleza de la muerte de Jessup ha sido muy controvertida. Algunos creen que le asesinaron por lo que sabía sobre el experimento Filadelfia. Otros dicen que se quitó la vida debido a su reciente divorcio y al hostil recibimiento de sus libros. Sigue siendo un misterio incluso para su hija. Ella cree que tenía muchas cosas por las que vivir, pero admite sinceramente que lo contrario también podría haber sido cierto. Su mujer, Marjorie, me llamó para decirme que había muerto. Y mi reacción en ese momento fue decir, ¿cómo lo ha hecho? Así que para mí debía de estar deprimido en ese momento. Es curioso, hasta que me lo ha preguntado no había pensado en ello, desde hace mucho tiempo. Pero dijo que había muerto y yo pregunté, ¿cómo lo ha hecho? Sea como sea, la muerte de Morris Jessup añade misterio y credibilidad al experimento Filadelfia.
Es una historia muy triste. Pero que hiciera eso ayudó a propagar y autentificar los rumores de que había algo, que esto tenía algo de cierto. Tras la muerte de Jessup, hubo una infame reedición de su libro con todos sus extraños comentarios. Se rumoreaba que contenía los comentarios de 3 extraterrestres. El público oyó hablar de la llamada edición Barrow, pero nadie consiguió un ejemplar. Se rumoreaba que la Marina guardaba el libro en secreto. Asimismo, todo el mundo había oído hablar de Carlos Miguel Allende, pero nadie podía encontrarle. La gente buscaba a Carlos Miguel Allende por todas partes, pero él no paraba de moverse. Cambiaban los pueblos, cambiaban los sellos, cambiaban las direcciones remitentes. Siempre se estaba moviendo. Creía que estábamos todos de acuerdo en que no se le encontraría, que era un hombre muy misterioso. Posiblemente temía por su vida debido a lo que había visto. Pero, ¿qué sabía en realidad ese hombre misterioso y qué tenía que ocultar la Marina? A continuación, exponemos los hechos del misterioso y accidentado experimento. Y la tripulación del USS Eldridge cuenta lo que cree que ocurrió. Yo estuve en él prácticamente todos los días y estuve en todos los viajes que hizo. Y nunca fue a Filadelfia. Los extraterrestres habían fijado su residencia en Estados Unidos, en la cultura pop, si es que aún no lo habían hecho en persona. Los ovnis, Roswell, los ovnis de los 50, Expediente X, Alien, más Alien, hombres de negro, monstruos del lago Ness, juguetes, camisetas, figuras, libros, juegos. Todo esto forma parte de la historia paranormal de los últimos 40 años. Todo está en mi mazmorra. Bienvenidos a mi mundo. Como muchos otros jóvenes investigadores de ovnis en los años 60, a Robert Gorman le fascinaba el hombre misterioso del experimento Filadelfia, Carlos Miguel Allende. Pero a diferencia de otros cazadores de Allende, Gorman vive en New Kensington, Pensilvania, el mismo lugar desde el que Allende envió muchas de sus cartas. Pensé que si alguien podía encontrar a Allende sería yo, porque vivo en el mismo pueblo y no tengo que viajar mucho. Tendría que poder intentarlo, y a finales de los 60 lo intentaba con fuerza. Gorman y los demás tenían pocas cosas con las que trabajar. La única información sobre Allende era su número de identificación de marinero, que incluyó en sus primeras cartas. Aparecieron hombres que afirmaban ser Carlos Miguel Allende, pero eran impostores que no podían presentar documentos de la Marina. Durante los años 60, su fama clandestina creció. Se creía que la Marina tenía un interés secreto en un libro que les habían enviado anónimamente por correo unos seres desconocidos. Un artículo de la revista Saga de finales del 67 y 2 novelas de bolsillo del 68 supusieron el nacimiento del misterio Allende Jessup en la mente del tipo normal y corriente, de a pie. Alrededor de Carlos Allende creció una considerable industria casera. Todo el mundo parecía llenarse los bolsillos, excepto el propio Allende, que también respondía al nombre de Carl Allen. Carl Allen al final se enfadó y se amargó bastante porque todo el mundo hacía dinero con el experimento Filadelfia. Todos los editores publicaban y vendían libros. Todo el mundo publicaba en sus libros las cartas que él le había escrito a Morris Jessup. Todo el mundo parecía estar haciendo dinero con esa historia, menos la persona que se la había inventado, Carl Allen. Así que en el verano del 69, Carl M. Allen, con una copia de la edición Barrow en la mano, entró en el cuartel general de la Oficina de Investigación Naval y confesó que todo aquello era una broma de mal gusto. Dijo que eran las mentiras más delirantes que había escrito nunca. Su confesión fue el segundo gran golpe que recibió el movimiento OVNI en un año. A principios de 1969, las fuerzas aéreas dejaron oficialmente de suministrar fondos para las investigaciones de lo paranormal. Dijeron que los ovnis no existían. Cerraron filas con la Marina, que había abandonado su búsqueda no oficial de extraños objetos voladores.
El estudio de los ovnis no solo perdió su legitimidad en el gobierno, sino también a su chico de bandera, el supuesto extraterrestre Carlos Allende. Pero de ningún modo significó el final de la leyenda del experimento Filadelfia. En 1975, el Triángulo de las Bermudas de Charles Berlitz se convirtió en una sensacional editorial. Entre los informes sobre barcos y aviones desaparecidos estaba la historia del experimento del barco invisible de la Segunda Guerra Mundial. Cuatro años después, Berlitz igualó el éxito de ese libro con El misterio de Filadelfia. Él y William Moore, coautor de la obra, hicieron un refrito de los conocidos relatos de Carlos Miguel Allende. Oportunamente, Allende se retractó de su confesión y volvió a predicar el evangelio del experimento de invisibilidad. Allende reveló por primera vez a William Moore la identidad del barco de pruebas, DE-173, el USS Eldridge. Los autores hablaron con miembros de la tripulación del Eldridge, pero las entrevistas no corroboraron el experimento. Yo estuve en él prácticamente todos los días y estuve en todos los viajes que hizo. Y nunca fue a Filadelfia. Si hubiera habido cualquier cotilleo, yo lo habría sabido, y no hubo ningún cotilleo sobre nada ultrasecreto en nuestro barco. En lugar de aceptarlo, los autores teorizaron que el experimento había tenido lugar con una tripulación especial antes de que el barco fuera usado oficialmente. Esta explicación también es discutida por miembros de la tripulación que dicen que estuvieron con el Eldridge desde su construcción hasta el combate. Algunos de los miembros de nuestra tripulación estaban en Newark, Port Newark, en el edificio federal de navegación. Estaban allí mientras se ensamblaba el barco para enterarse de todos sus entresijos, y zarparon con el Eldridge. Mientras los miembros de la tripulación ridiculizaban la idea del experimento Filadelfia, el público lo aceptaba con entusiasmo. El libro fue otro éxito. Mientras se reavivaba el interés sobre este asunto, el hombre que se ocultaba tras él fue finalmente desenmascarado. Sucedió gracias a una increíble coincidencia. Robert Gorman y Carlos Allende vivían en el mismo pueblo, New Kensington, Pensilvania. En 1979, Gorman hablaba con un vecino, un hombre llamado Allen, que de repente le reveló que era el padre de Carl Allen, alias Carlos Miguel Allende, y que tenía documentos para demostrarlo. Me dijo: Carl nos envía cosas continuamente. Deje que vaya a buscar algunos de sus papeles. Desapareció y volvió al cabo de un momento con una caja bastante grande, pesada, con 2 asas. Y me dijo: tome, puede usar todo lo que hay aquí dentro. Sírvase usted mismo. Miré, aunque me sentía bastante escéptico. No sé por qué me sentía escéptico. Y la abrí y había un fajo de papeles de marinería. Y miré una esquina y vi esos hermosos números: 7416175. El mismo número que había enviado en la postdata de una carta a Jesús. Y supe que tenía el material auténtico, que no era un impostor. Fue un momento increíble. Sabía que tenía el material auténtico. Carlos Miguel Allende. El material auténtico resultó ser bastante diferente a la leyenda del señor Allende. Su verdadero nombre era Carl Meredith Allen y había nacido en esta casa de Springdale, Pensilvania, en 1925. Lo primero que me viene a la mente sobre Carl Allen, mi hermano mayor, es que era muy inteligente, pero no muy listo, no sé si me entienden. Tras una prueba de inteligencia, tuvo el segundo coeficiente intelectual más alto del condado, pero suspendió en el colegio. Aunque era un mal estudiante, era un lector voraz, con la excéntrica costumbre de anotar casi todo lo que leía.
Tachaba lo que el autor había escrito y ponía su propia anécdota en el margen. Y creo que lo hacía porque no había aprendido a escribir.